Mi nombre es Clara Esperanza Galvis, soy la presidenta actual de la Asociación Colombiana de Neonatología y voy a contarles unos aspectos importantes de los cambios en la reanimación del recién nacido. Esos cambios se vienen sucediendo desde el 2010 con una aplicación obligatoria a partir del 2012. Y básicamente, ¿qué incluyen estos cambios? Desarrollar más habilidades en las personas que hacen el entrenamiento. Definitivamente los talleres que hacemos de práctica tienen algunos resultados si vemos cambios en las patologías a las cuales estamos aplicando estos talleres. Entonces, la Academia Americana de Pediatría trabajó básicamente en mejorar esas habilidades. Quiere enfocar los cursos no en la parte teórica, sino en la parte práctica. Darle más tiempo a todos los usuarios de estos talleres para que conozcan las estaciones. Son las mismas estaciones, las 9 que veníamos manejando, con una obligatoriedad para los médicos de las 9 y para enfermería pueden ser las primeras 4. Entonces, básicamente se revisan cada uno de los implementos que se utilizan en estas estaciones y una vez los participantes se familiarizan, entran ya a hacer la parte de los megacódigos. O sea, ya hemos montado escenarios, el compromiso de cada uno de los instructores es montar el escenario lo más real posible. Un sitio que sea adecuado, un paciente que está acostado en su lámpara de calor radiante, que se utilizan las tintas para simular sangre, para simular meconio, para simular el vérnix, contar los tiempos y escenarios que deben tener objetivos claros. No se debe improvisar, se deben montar objetivos por escenario, se debe revisar cada uno de los pasos de la reanimación en cada uno de estos escenarios y eso permite que la persona desarrolle habilidades y poder evaluarlas. El examen ya no se hace en el momento del taller, la recomendación es hacer un examen virtual, se le manda la información, cada participante tiene el tiempo necesario que requiera para leerlo. Cuando se sienta capacitado, presenta su examen virtual y se van a colocar unas fechas de práctica. Esas fechas de práctica debe asistirla y es absolutamente práctica, es un día completo. Se filman las actividades y se hace una actividad muy importante que no veníamos desarrollando, que era la retroalimentación. Entonces entran los grupos a desarrollar cada una de estas pasos, por decirlo así. Filmamos esos grupos y después de esa filmación se analiza con todo el grupo. Entonces, esa fase de retroalimentación le permite a uno mejorar y cada vez ir puntualizando más los aspectos de la reanimación. ¿Por qué es tan importante y por qué se suceden estos cambios? Porque la asfixia sigue siendo una de las causas de mortalidad en el periodo neonatal. Nos siguen naciendo prematuros, siguen naciendo niños meconiados y lo que debemos es unificar, no solo el personal médico, debemos entrenar los equipos. Entonces aquí también estos nuevos cambios nos dicen lo más importante es consolidar su equipo está conformado por médico, por enfermera, por terapista respiratorio y eso le va a permitir en un momento dado agilizar, acortar los tiempos y brindar la reanimación necesaria. También hay unos ingresos de algunos módulos o de algunos conceptos importantes. Por ejemplo, vamos a utilizar más frecuentemente la máscara laringea. Antes la recomendábamos para paciente pediátrico o adulto y ahora es un requisito obligatorio porque no estamos exentos de una intubación que sea difícil. Entonces requerimos tener esa máscara. Desafortunadamente la más pequeña es para niños por encima de 1,5 kilos. Estamos hablando de máscara laringea número 1. El otro cambio es la utilización del oxígeno. Es obligatorio tener los blenders. Ya los estudios han demostrado que concentraciones elevadas de oxígeno pueden causar alguna lesión en estos recién nacidos que son susceptibles. Entonces lo ideal es utilizar el mezclador o blender y ajustar el oxígeno a las necesidades. El monitoreo con el oxímetro de pulso para los recién nacidos prematuros, ojalá lo tengamos en todos los partos. Siempre colocar el sensor a nivel preductal, o sea, mano derecha, colocar el sensor sin haber prendido el oxímetro para que se calibre con ese mismo paciente y hacer toda la reanimación monitorizada. El otro aspecto importante es resaltar el medio. Debemos enseñarle a cada uno de los participantes que debe estar familiarizado con el medio donde va a desarrollar la reanimación. Conocer sus equipos, conocer al grupo, identificar los líderes en cada uno de los sitios. No siempre tendrá que ser el médico,
pero sí una persona que sea organizada, que sepa controlarse, que sepa pedir ayuda, que sepa optimizar los medios que tiene, todo eso con el fin de generar una reanimación adecuada. En el aspecto de los proveedores, de los instructores, perdón, ya esa certificación que debe ser cada 2 años, ya eso cambió también, y le recomiendan a uno que haga el entrenamiento cada vez que considere necesario. Se puede hacer cada 6 meses, se puede hacer antes. Si uno ve fallas en el grupo, debe estar haciendo entrenamientos permanentes para desarrollar esas habilidades. Cuando hacemos la parte de retroalimentación, no estamos criticando, estamos enseñando, estamos demostrando que hay mejores formas de hacer la reanimación con mejores resultados. Entonces eso evita que la gente se cohíba de preguntar, se quede callado en esos escenarios cuando lo que queremos es que todo el mundo pregunte, que aclare todas sus dudas para cuando se presenten los escenarios que son absolutamente reales, pues se lleve a cabo la reanimación como debe ser, que se traduzca en menos mortalidad y en menos lesiones hipóxicas para los recién nacidos. Una pregunta que nos hacíamos inicialmente antes de empezar todo el proceso de reanimación era, siempre preguntamos la edad gestacional, si el niño tenía buen tono o no, y una pregunta era cómo estaba el líquido. Preguntamos, ¿el líquido es claro o meconio? En la nueva recomendación se sacó porque básicamente se asume que si uno ve meconio en el niño, debe valorar un aspecto y es si está vigoroso o no. Si ese niño puede estar con meconio, podemos ver el líquido en el momento del trabajo de parto. Esté meconiado pero está vigoroso, no necesita la aspiración. Pero ese niño que nace tímido, ahí lo importante es definir que esté vigoroso o no. Entonces uno dice, pero si no le preguntamos cómo está el líquido, ¿cómo lo vamos a saber? Pues simplemente una mamá que ya rotó membranas, podemos observar el líquido o la presencia del meconio en el cuerpo del niño, la tinción de la piel. Entonces ahí lo que uno debe definir es qué tan vigoroso está el niño y no detenerse a si lo intubo o no lo intubo. El niño que no esté vigoroso ya sabemos que es intubación, aspiración. En el otro niño no hay necesidad. Entonces la aspiración, ¿para quién se dejó? La aspiración se dejó para cualquier paciente que tenga obstrucción de la vía aérea. Esa es la indicación que queda ahora para el 2011 y aquí en adelante.